Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todes. Este panel es el panel de inauguración de las sextas jornadas de jóvenes investigadores, investigadoras del Instituto Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Queríamos hacer este panel porque, bueno, nos parecía muy importante dar un inicio formal e institucional a las jornadas, si bien ya se iniciaron las mesas con sus ejes al comienzo del día, desde la mañana, hubo trabajos hasta la tarde. Queríamos dar inicio a través de este panel. Decirles que, bueno, las jornadas fueron un trabajo arduo de todos y todas los y las becarios del instituto. Fue un trabajo que comenzamos el año pasado y que continuó todo este año con la situación de la pandemia y del aislamiento obligatorio. Tuvimos que reconvertir las jornadas virtualmente, lo que fue un gran desafío, pero pudimos llevarlo adelante de una las personas que nos asisten, las trabajadoras del instituto, con bueno, los becarios y las becarias que también nos reconvertimos desde la virtualidad, y todos y todas los y las ponentes que pudieron también acceder a través de distintas plataformas virtuales para poder exponer. Así que fue un esfuerzo de todos y todas que estamos muy contentos de poder llevar adelante. Este panel se llama Proyecciones de Investigaciones de la Investigación Social y Jurídica, así que invitamos especialmente a Marcelo Alegre, que es el director del instituto, Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la UBA, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Marcelo Alegre es director del instituto y además es profesor titular de filosofía del Derecho, que él nos dará unas palabras de bienvenida y luego Pilar Arcidiácono y Leticia Vita también nos van a exponer sobre todo algo que tiene que ver fundamentalmente con pensar en este contexto en particular del aislamiento y de la pandemia, cómo por ahí se reconvierten los espacios de trabajo a partir de la pandemia. Por otro lado, también los aportes metodológicos, dado que estas jornadas tienen que ver con jóvenes investigadores, entonces también queríamos una aproximación a qué pasa en términos metodológicos con nuestras investigaciones, dado que estamos aislados y aisladas y no podemos muchas veces acceder a nuestro trabajo de campo cotidiano. Y por último, también pensar la situación, cómo nos atraviesa a nosotros y a nosotras que investigamos desde las ciencias sociales y jurídicas, este contexto en particular, en lo que tiene que ver con nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, por un lado, queremos que estas jornadas sean formativas para todos, y por otro lado también problematizar este contexto a partir de los aportes bueno, de tres investigadores que están sumamente formados y que creemos que pueden aportar para estas jornadas. Así que bueno, mi nombre es María Eugenia Míguez, creo que nunca me presenté, así que aprovecho para decirlo. Y con Camila Fernández Mejía vamos a estar moderando este panel. Le doy la palabra entonces al doctor Marcelo Alegre. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es para mí un gran gusto, un honor poder declarar inauguradas esta sexta edición de las jornadas de jóvenes investigadoras e investigadores. Sé muy bien, me consta el enorme esfuerzo organizativo de todos, de las becarias, los becarios y el personal del instituto, y también que han estado a la altura del desafío que significó la pandemia para organizar esta actividad en formato remoto. Así que la felicito porque realmente todo el trabajo de los becarios ha sido uno de los pilares que ha mantenido la intensidad del trabajo del Instituto Gioja en todos estos meses. Así que
cuando ahora empezamos a ver la lucecita al final del camino, la posibilidad de volver a encontrarnos, es también importante para mí agradecerles a toda la comunidad del instituto, todo el esfuerzo que han hecho en estos meses tan desafiantes. Mi intervención va a ser breve. Quiero mencionar lo que creo algunas expectativas del futuro de la investigación en los próximos años, y algunos brevísimos comentarios sobre la pandemia y la investigación. Yo creo que esta semana se ha aprobado el protocolo para el funcionamiento del instituto, y hay aprobado ya un protocolo para el funcionamiento de la facultad. Y yo, más que pensar en herramientas de investigación durante la pandemia, yo creo que tenemos que empezar a defender la idea de la presencialidad y de volver con todos los cuidados que hay que tener a volver a hacer investigación y docencia universitaria de manera presencial, como sucede en otras partes del mundo civilizado. Pero creo que hay un elemento o un factor que es, del que todos estamos hablando, que es el teletrabajo, que se ha consolidado durante estos meses, y creo que es algo que va a caracterizar el trabajo en el futuro, que es algo que vino para quedarse, ¿no? Y que creo que está bueno que pensemos a partir de ahora formatos más híbridos de trabajo, que esto se aplica a la investigación y a la docencia. Es decir, creo que, quizás me equivoque, pero pienso que ahora todas las clases en el futuro, aún después de la vacuna, tendrán una computadora aprendida para quien no pudo asistir, o incluso si el docente tiene algún problema, o determinado tipo de clases que realmente la mejor forma de dictarlas es de manera remota. Entonces creo que ese es un primer desafío que va a marcar mucho el futuro del trabajo de los investigadores. Entonces hay que prepararse para eso en términos de equipamiento, de normas, etc. Entonces, ese me parece que es un tema. Ahora, trascendiendo el problema de la pandemia, pensar un poquito en el futuro de la investigación. Yo creo que la investigación jurídica en general en la Argentina lentamente se va fortaleciendo, y se va fortaleciendo en la medida que aumenta el número de profesoras y profesores con dedicación exclusiva, y los investigadores del CONICET con sede en las facultades de Derecho. Eso sería como la base material del crecimiento y la consolidación de una academia de investigadoras e investigadores en Derecho y Ciencias Sociales. Pero creo que también hay un fortalecimiento de tipo cultural, o sea, se va entendiendo mejor la importancia para las facultades de disponer de un claustro de investigadores, de docentes investigadores a tiempo completo. Creo que eso es algo que se observa, en el sentido de una legitimación de la profesión del investigador, que es algo tan importante, esa legitimación, sobre todo en un contexto donde la retribución monetaria, la principal, nunca termina de ser del todo satisfactoria. Entonces lo que es importante es que la comunidad jurídica valore a los investigadores. Y yo creo que ese es un camino que se está recorriendo bastante productivamente. El instituto y la facultad, yo creo que acompañan esa tendencia, ¿sí? Yo creo que el instituto es un instituto muy, muy fuerte, con una alta calidad y un alto prestigio, y creo que eso se va
acentuando y consolidando año a año. El año pasado tuvimos 6 ingresos de docentes a la carrera de investigador del CONICET, en un contexto difícil. Lo señalo simplemente como una muestra de que el instituto realmente está creciendo mucho y muy bien. Y yo, digamos, ansío a que ese crecimiento sea continuo, es decir, que todos los años la facultad pueda ir absorbiendo, pueda ir designando docentes jóvenes que se van doctorando, que se forman como investigadores, para que puedan, digamos, para que no se vea frustrada su vocación, ¿no? Para eso es importante mantener un ritmo de los concursos, para que los investigadores del CONICET a su vez dispongan de la posibilidad de competir por un cargo regular en la facultad, y que de a poco, pero consistentemente, se vaya fortaleciendo la planta de profesoras y profesores con dedicación exclusiva de la facultad, que está muy, en ese sentido, como retrasada respecto a todas las otras facultades de la universidad, sea cual sea el criterio que uno quiera utilizar, ¿no? Es decir, cantidad de profesores con dedicación por estudiante o lo que sea. De modo que, y yo soy optimista que ese camino se va a ir transitando y fortaleciendo. Ahora, yo creo que la gran importancia de los investigadores es que de algún modo son los que más influencian el carácter, es decir, son dentro de los docentes investigadores, por su actividad de generar ideas y textos originales y relevantes, su rol es protagónico en cuanto a marcar el carácter de una facultad de Derecho, ¿no? El año que viene, la Facultad de Derecho cumple 200 años, ¿no? Y es interesante porque si nos pusiéramos ambiciosos, podríamos decir, esta es una oportunidad para empezar a pensar el tercer siglo de la facultad, ¿no? Y si uno pensara, bueno, ¿cuáles fueron los desafíos que enfrentó la Facultad de Derecho en los primeros 100 años, digamos, desde 1821 a 1921? Uno groseramente diría, bueno, el gran desafío ahí era tener una constitución, ¿verdad? Y uno retrospectivamente juzgaría a la Facultad de Derecho por su rol en haber logrado que el país tuviera una constitución. Pero digamos, 200 años después uno pensaría, eso era lo que la Facultad de Derecho tenía como gran misión político-jurídica, ¿no? La organización del país. El segundo siglo, el que está terminando, ¿no? De 1921 al 2021, ¿cuál fue el gran desafío que enfrentó la facultad? Si uno se lo planteara en 1921 y realmente quizás no se veía venir, o algunos sí lo veían venir, la inestabilidad institucional que empezaría 9 años después y que marcaría 50 años del país. Uno diría, el segundo siglo de la Facultad de Derecho estuvo marcado por la inestabilidad institucional, por las dictaduras, por las violaciones de derechos, por la violencia política, ¿no? Entonces, el primer siglo el desafío era tener una constitución, el segundo siglo era cumplir la constitución, cumplir sus reglas básicas, que se vote, que haya un poder judicial independiente, que los presidentes terminen su mandato, como que ese parecería ser el desafío que enfrentó el país y la Facultad de Derecho durante el segundo siglo. Durante el tercer siglo,
No lo sé, yo creo que sería demasiado pretencioso. ¿Cuál es el desafío para los próximos 100 años? Pero uno podría pensar desafíos para los próximos 5, 10 o 15 años, quizás eso sea más razonable. Yo creo que un desafío sigue vinculado con la Constitución. Yo creo que la Facultad de Derecho tiene un rol importante, y la investigación de la facultad tiene un rol importante en relación a la Constitución. Ya no tenerla, tenemos una Constitución, no cumplirla en la formalidad, más o menos, y a los golpes la democracia constitucional se cumple con sus reglas, pero sí implementar la Constitución en cuanto establece un Estado social de derecho, un Estado de bienestar, un Estado liberal igualitario. Es decir, todas esas normas, aspiraciones que están en la Constitución, sobre todo la Constitución del 94, implica un programa político e implica un programa jurídico. Y la facultad, yo creo que tiene un rol muy importante para cumplir. Es decir, para formar juristas que estén a la altura de ese desafío, ¿no? Juristas más formados en la interdisciplina para poder actuar en equipo con otras profesiones. Juristas más conscientes de los desafíos éticos de la profesión, del derecho, de la vida en general, de la vida social. Yo creo que esa es otra demanda sobre los abogados de la sociedad. Juristas que cumplan este rol de ingeniería social, de ser ingenieros sociales, de diseñar soluciones para problemas institucionales y sociales, ¿sí? Pero con foco no solo en normas y argumentos, que es las cuerdas típicas que toca el jurista, sino yo creo ahora en políticas públicas. Es decir, yo creo que el desafío que la Constitución nos plantea ahora es un desafío de implementación de ese programa constitucional a través de políticas públicas y algo previo, que es la construcción de las capacidades estatales, la construcción de un Estado realmente con poder, con recursos para gobernar, para regular, etc. Yo creo que entonces para mí una contribución que yo esperaría de la facultad en los próximos años es producir abogados, abogadas que tengan capacidades y habilidades formadas a través de la carrera de abogacía y de la investigación que se produce en la facultad, que apuntan a construir un Estado moderno para que pueda llevar a cabo esas políticas públicas que la Constitución requiere. Si no es un perfil excluyente, es un perfil que yo creo que debería estar presente en el modelo del jurista que formamos a través de la investigación y la docencia en la facultad. Y me interesa muchísimo la opinión de las y los jóvenes investigadores al respecto. Muchas gracias y nuevamente les deseo muchísima suerte en lo que resta de estas jornadas tan importantes. Muchas gracias, Marcelo. Antes de seguir, les quería recordar que las personas que tengan comentarios sobre las digan verbalmente. Y ahora, bueno, Pilar, pasamos a vos. Pilar García-Diácono es investigadora de CONICET, es codirectora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas de la UBA. Así que cuando quieras. Bueno, gracias Camila, gracias a las compañeras y a los compañeros del instituto por habernos invitado. Es como el mensaje más claro de ya no sos tan joven, vas al panel de apertura
lo hemos conversado acá con la amiga Leti, vamos al panel de apertura y es un honor realmente estar, acompañar. Yo entré en el instituto en el 2007, y voy a mencionar esto porque tiene que ver un poco con los comentarios posteriores y con la línea de investigación. Vengo de la carrera de Ciencia Política, hice mi maestría en Políticas Sociales y el doctorado en Sociales, es decir, vengo de Sociales, y retomando algo de lo que decía Marcelo, no me parece menor porque esto habla de cierta interdisciplinariedad que es básica y que hasta está en el nombre del instituto, y que tiene que ver con la investigación social, ¿no? Las investigaciones sociales que forman parte de un acervo importante del instituto y que creo que cada vez más, ¿no? Que cada vez más va teniendo esa impronta. Y nuestro grupo básicamente está integrado por muchas investigadoras e investigadores que vienen de la carrera de abogacía y muchos que no, que como yo venimos de otras, bueno, Maru misma que está por acá, que viene de Ciencias de Educación, y que formamos parte de alguna manera de este engranaje y que hacemos base en un instituto tan importante como el GIOJA, y que nos formamos en grupo, y conversábamos, y voy a ventilar algunas de estas conversaciones previas que tuvimos con Leti, para pensar y reflexionar un poco qué contar hoy, qué decir, ¿no? Cómo reaccionar a la pregunta que nos hacen en el momento de la invitación, y la primera cuestión tiene que ver con algo que dejo anotado, que es, nos hemos formado y nos seguimos formando, ambas decíamos, en grupos, ¿no? En equipos, en grupos que nos dieron posibilidad, y que nos siguen dando posibilidad de aprendizaje, para arriba, para abajo, para los costados. Yo me dedico a un campo que cruza la política social o las políticas sociales con otro campo, que es el del cual soy docente en las facultades sociales, con esta doble pertenencia, doble sombrero que tengo y que me parece que me ayuda a pensar un montón de cosas, que es el campo de la sociología política, ¿no? Y en el contexto de pandemia, en el contexto del aislamiento, sobre todo en los primeros días, creo que muchas de nosotros y muchos de nosotros, y algo de este panel me parece que tenía que ver con esta motivación cuando nos acercan las preguntas, era qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer con la investigación? Esta sensación de estar desahuciado frente a no poder hacer campo, tener armados proyectos en funciones de cosas que no están más, aparentemente, ¿no? De cosas que se han transformado, de un contexto familiar en muchos casos muy adverso, ¿no? Niños, adultos para cuidar, adultos mayores, nosotros mismos con todas las tareas de autocuidado, situaciones, digamos, bueno, en el caso de quienes tenemos niños desescolarizados, ¿no? En un punto, y eso ha sido un tema central para cuando las compañeras preguntaban en los intercambios sobre las condiciones. Bueno, es la primera vez que nosotras y nosotros investigamos, muchos de nosotros en este contexto con niños en casa. En una situación además salarial compleja, ¿no? En la que nos vemos los investigadores y las investigadoras y becarios, etcétera, en el mundo de la investigación en Argentina, y en muchos casos, no es el caso nuestro, porque tenemos estabilidad como investigadoras, digamos, pero sí con situaciones de inestabilidad permanente que generan más malestar todavía, digamos, ¿no? Entonces, en ese escenario, y en nuestro campo, en el campo de la política social, con preguntas permanentes, porque en los primeros días yo trabajo en el mundo de las transferencias de ingresos, y en los primeros días era cantidad de conversatorios, Zoom, web, no sé cuántos, y intercambios sobre esto que estaba pasando. De golpe el tema de las transferencias era un tema que todo el mundo hablaba. La universalidad como un emergente que, muy polisémico, por cierto, porque no sabemos bien de qué se habla cuando se habla de universalidad, pero aparecía como en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces la discusión, que era nuestro tema, nuestro objeto de estudio de alguna manera, y nuestro objeto de intervención política también, que era el mundo de las transferencias, frente a un momento donde se quiebran gran parte de las estructuras de ingresos que venían sosteniendo los hogares, bueno, nos pone sobre la mesa este tema y nos interpela como investigadoras e investigadores. Entonces, en ese contexto hermoso que ya describía, lo hermoso va con muchas comillitas e ironía, encima parecemos teniendo que dar respuesta, ¿no? Frente a un montón de interrogantes de los cuales permanentemente confundidos estamos, ¿no? Porque esto era parte de nuestras conversaciones bilaterales en los grupos, en los equipos. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué hay de nuevo en esto que está pasando?
¿sí? Hay mucho de nuevo, pero también podemos encontrar cuestiones estructurales, discusiones estructurales. Sobre este punto me interesaría por ahí volver después. Es una oportunidad histórica. Hay posibilidades para generar, por ejemplo, en materia de transferencias, una política innovadora, dar un salto en materia de universalidad. ¿Quiénes son los sujetos que están pensando eso? Conectarnos en un contexto donde encima la interconexión, bueno, tiene sus complejidades y complicaciones, ¿no? Y los otros tampoco están disponibles todo el tiempo. Entonces digo, por un lado esta cuestión de lo que nos pasó en los primeros momentos y nos sigue pasando cuando trabajamos temas que tienen una implicancia, Marcelo hace un rato decía, de política pública. Bueno, en mi caso, en nuestro caso, en el caso de nuestro grupo de investigación, estoy pensando también, tengo en la cabeza permanentemente a Laura Pautazzi, también codirectora de este equipo, que trabaja temas de cuidado. Uno de los temas que ha estado más en la agenda de la política pública, de las familias, de los padecimientos y de las necesidades de todas las personas, y es un tema que entonces también nos empieza a explotar en la cara, ¿no? Y frente a eso la preocupación metodológica, yo diría, ¿no? La preocupación de qué hacer, cómo hacemos para seguir con nuestros campos, que tenemos que seguir con nuestras carreritas, con nuestros proyectitos, con, ¿no? Toda esta preocupación, los planes de trabajo, las tesis, imagino. En algunos casos acá hay mucha gente que estará terminando tesis, avanzando tesis. ¿Cómo mantener la sensibilidad analítica frente a todo esto? ¿No? ¿Cómo tener alguna distancia epistemológica en un contexto como este encima? Y eso implicó sin duda adquirir destrezas, ¿no? Con más o menos dificultad. Yo creo que a los ponchazos, ¿no? Fuimos adquiriendo destrezas, bueno, a los ponchazos realmente, porque implicó enfrentar campos desde acá adentro, sobre todo estoy pensando en los primeros meses, con una vida íntima y doméstica bien transformada, implicó hacer campo con otros, también docencia, porque todos, la mayoría somos docentes, ¿no? Con personas que entraban a nuestra casa y con nosotros metiéndonos en la casa de los otros, ¿no? A través de los diferentes intercambios, estando en esa relación que antes era totalmente diferente. Uno se iba a hacer entrevistas, a lugares, a espacialidades, entre comillas, neutrales. Digamos, toda esa discusión es una discusión central para nuestros campos. Yo no voy a pensar, digamos, no voy a reflexionar sobre lo que es el campo de las observaciones, no es de los abordajes que yo más utilizo, digamos, el método de la observación, pero sí nuestras investigaciones descansaban fuertemente en dos grupos de cuestiones. Y yo digo, descansaban en, por un lado, lo que tiene que ver con el trabajo con fuentes secundarias. Hasta ahí, más o menos, no hubo grandes dificultades para muchos de nosotros, y en algunos momentos voy a caer en algo que no quería caer, pero cierta autorreferencialidad, que también conversábamos con Leticia y las compañeras organizadoras, pero a veces la autorreferencia da pie para ver todos los errores que fuimos construyendo y todos los aciertos, ¿no? Y aprender de eso. Y cuando se trataba entonces de trabajar con fuentes secundarias, sea corpus normativos, sea expedientes que por ahí ya teníamos disponibles, o incluso hacer pedidos de información pública, que es otra de las herramientas que nosotros quienes trabajamos en programas sociales o en políticas sociales tenemos que usar permanentemente, porque el Estado no tiene una tradición institucional en general, muchas agencias, no todas, pero muchas agencias, la tradición de dar información. Entonces los pedidos de acceso a la información pública por la normativa de acceso, ley en los últimos años, antes decreto, se nos ha convertido en un repertorio usual de las investigadoras y los investigadores. Entonces hay un montón de cuestiones que diría pudimos mantener, pero hay otras que tuvimos que reponer, formatos nuevos. Y entre esos, yo pensaba, cuando me invitaron, la posibilidad de encarar campos y entrevistas, que ahora después voy a comentar, pero yo encaré con una compañera y colega un trabajo de campo en los primeros días del ASPO, del aislamiento. En los 100 primeros días del ASPO, justamente encaré un trabajo de campo, que implicaba los desafíos, insisto, ¿no? de generar ese vínculo, que si nos quedábamos instalados permanentemente en todo lo que no teníamos, en lo que era nuestro formato de antes, ¿no? Y la añoranza de ese formato que ya no está, no nos permitía avanzar. Si en cambio reponíamos alguna situación, digamos, novedosa, de pensar de que era la única posibilidad y que todo el resto estaba en la misma, ¿no? Porque nuestros entrevistados y entrevistadas también de alguna manera estaban en la misma,
con todos los problemas. Y digo, y no estoy planteando una visión romantizada de eso. Estoy planteando una versión que implica también sostener entrevistas con interrupciones, con, ¿no?, techos que se caen, decían el otro día, niños, digo, cortes de luz, y todas las situaciones que nos suceden, y le suceden a los otros, a los que nos metemos en la casa, pero que a la vez también, en algunos casos se nos pudo despejar, algunos campos se nos pudieron despejar, por ejemplo. Pienso en personas que antes eran difíciles de seguir y de encontrar, y que ahora, estando en su casa, por ahí, nos fue más fácil encontrarlas, nos fue más fácil que se hicieran esos espacios antes de empezar la jornada, o al finalizar la jornada, ¿sí?, sin necesidad de movernos hacia muchos lugares, digo, como para pensar algún aspecto, ¿no?, como para pensar algún aspecto de algunos atajos y algunos elementos positivos que tuvo este tipo de abordajes, que claramente implicaba, en algunos grupos con tesistas, yo y compañeras y compañeros conversaba sobre, bueno, es muy difícil porque hay que romper ese hielo en este vínculo de la pantallita. Bueno, como nos es difícil dar clases a muchos de nosotros, nos cuesta un montón más. Pensábamos que ya eso lo teníamos, ¿no? Algunos de nosotros damos hace muchos años clases, y la verdad que para mí es como haber empezado en el año 99, haber empezado a dar clases ahora, igualito o más, con mucho más nervios que allí por el año 99. Reponer esas situaciones de confianza, reponer esas situaciones de aflojarse y aflojar al entrevistado, por ahí implicaba entonces intercambios previos. Entonces valernos de otras cosas, nosotras, y estoy pensando, ahora voy a decir con quién yo estuve trabajando estos meses, repusimos algunos de esos elementos y situaciones a través de intercambios previos por WhatsApp, que nos permitían generar clima para entrevistas, para que cuando nos encontráramos con ese sujeto no fuera tan terrible la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el registro de WhatsApp nos terminó armando archivos, nos terminó armando corpus también, impensable para nosotras antes, ¿no? Para la investigación prepandémica, para llamarlo de alguna manera. Y en este sentido, vinculo con esta autorreferencia porque, bueno, porque tengo algunos grandes problemas que hemos tenido y también algunos grandes, creo que, aciertos que pudimos lograr. Yo creo que hubo una de las preguntas que hacían en los intercambios previos tenía que ver con las necesidades de las ciencias sociales. Creo que hay un montón de aprendizaje sobre lo necesaria que somos las ciencias sociales, ¿no? Cómo las otras ciencias son tan dinámicas, para decirlo de alguna manera, como las nuestras, cómo todo es tan cambiable, tan vertiginoso, ¿no?, como son las ciencias sociales. Creo que en ese sentido deberíamos justamente tener una entidad, después de lo que ha pasado con las ciencias, entre comillas, duras, mucho más reconocida y mucho más fuerte para salir a disputar espacios, ¿no? Espacios como saberes expertos, en este sentido. Y creo que ahí, digamos, de alguna manera el aislamiento y la pandemia nos abren algunas ventanitas para pensar cosas. Yo estoy segura que en los casos que están en trayectos formativos de doctorados o de maestría, es difícil abrir una nueva ventana, porque uno no se tiene que diversificar, no hay que dar estos volantazos que los sistemas científicos en general castigan mucho, ¿no? Que en general tenemos que seguir ese objeto y no corrernos. Pero digo, si pudiéramos tener en alguno de los casos investigadores e investigadoras con más formación, e incluso que se pueden dar el lujo de permitirse abrir esta ventana, yo creo que el aislamiento en los primeros días y la pandemia de alguna manera nos permitió recuperar viejos tópicos, en nuestro caso de la sociología política y de las políticas sociales, y ver qué hay de nuevo, ¿no? Hay una tentación de, por un lado, por momentos, uno lo ve en las aulas, de todo nuevo, ¿no? Y uno diría, bueno, no, pará, todo nuevo no, acá hay discusiones estructurales, por ejemplo, sobre el funcionamiento del Estado, el Estado y la asistencia, que es lo que yo trabajo, digamos, hay cosas que son bien estructurales, que son tópicos antiquísimos. Y por otro lado, de decir, no hay nada nuevo, es todo histórico, la pandemia no trajo nada. Digo, ¿no? Como transitar en ese medio de ver qué hay de nuevo en lo nuevo y recuperar también algunas cuestiones más de tipo salir de la coyuntura y recuperar algo de estructura, ¿no? Recuperar discusiones estructurales. Nosotras con una amiga y colega, que además esto fue una suerte de grupo de apoyo, la verdad es que fue esto, nos sirvió para transitar. Ayer recuperábamos eso, que es Luisina Perelmiter.
digo, de apoyo, de acompañamiento, de escucha, de pensar un momento de mucha confusión y sobre la que los investigadores e investigadoras creo que tenemos tiempos lentos para procesar, a diferencia de otras personas que transitan, por ejemplo, en medios de comunicación y que tienen enseguida, ¿no?, una reacción rápida. A nosotros se nos valora justamente por la cosa de la acumulación y por la, sí, justamente, acumular en un campo, conocer todo el estado del arte para poder hablar, porque si no hablo y dejo elefantes blancos, y entonces eso es un problema, cubrirnos. Antes de decir cosas lo pensamos 55 millones de veces, ¿no? Es nuestra forma de producir conocimiento. Entonces, frente a un evento raro, frente a un evento nuevo, bueno, eso genera cierta parálisis, ¿no? Bueno, nosotros en ese sentido tratamos de salir de la parálisis, insisto, como más que un interés de sociología política, diría un interés de preservar nuestras mentes en el contexto de pandemia, digamos, como una suerte de contención, y empezamos a trabajar, muy brevemente, y cierro con esto, pero empezamos a trabajar sobre cómo se reconvirtió el trabajo de asistencia en un contexto de pandemia, en un contexto, sobre todo en los primeros días, donde la mayoría de las oficinas no tenían ventanillas abiertas. Es decir, nos dimos cuenta, cruzando líneas de trabajo, y en esto vuelvo a lo de trabajar con otros, yo no sé casi trabajar sola, creo que pasan los años y tengo más dificultad para trabajar sola, juntar la línea de burocracias, que es de la línea de mi amiga y compañera, con la línea de políticas sociales, que es mi línea, y los estudios sobre el Estado, y empezar a ver cómo el Estado por primera vez, tiene que dar respuesta masiva en temas de asistencia múltiples. Asistencia, entiendo lo más amplio de la asistencia, después lo podemos conversar, a la vez que con una presencialidad limitada, con las oficinas, con lo que se llaman las ventanillas, la trinchera, muy limitada, ¿sí? En algunos casos cerrada, ¿no? En algunos casos se reponen algunas situaciones. Y en este sentido, bueno, ¿cómo llegábamos? ¿Cómo llegábamos a esas personas? Queríamos ver la reconversión de ese trabajo estatal. ¿Cómo llegábamos? Bueno, algo de lo que planteaba al comienzo. Llegábamos a través de WhatsApp, llegamos a través de un Google Form que armamos y que creo que después no nos salió tan bien como habíamos pensado, para nada, porque la muestra no quedó bien armada, pero ¿para qué nos sirvió? Para de alguna manera, en un momento de absoluta confusión y desorientación como investigadoras, tener alguna suerte de forma de tomar pulsos, ¿no? Encontrar ideas, tener registros grandes, múltiples, a través de herramientas como esas, formularios que nos permitían hacer algo de eso, que en otro momento hubiera sido a través de una reunión más masiva, junta, de un grupo focal, no sé, otros mecanismos, pero que ante esa imposibilidad, bueno, reconvertirse. Y después una cantidad de intercambios, íbamos siguiendo algunos personajes, ¿no? Algunos trabajadores y trabajadoras que se nos convirtieron en personajes para nosotras y que le seguíamos su cotidianidad, que cada día después de estar trabajando nos grababan registros, y esos registros los fuimos guardando y fuimos armando, digamos, todo un corpus vinculado con esas trayectorias y esas reconversiones de trabajo. Insisto, con mucha dificultad, atravesada por nuestras propias dificultades. Los audios que recibían estaban todos con niños gritando, con niños llorando, con gente atrás, ¿no? Familias que se puteaban y todas estas situaciones que eran muy típicas del entorno donde estábamos haciendo las entrevistas y que lejos de estar buscando un ideal, era lo que nos interesaba de alguna manera reponer, ¿sí? Como investigadoras y como cientistas sociales en nuestro caso. Y en ese sentido, para ir cerrando, bueno, a través de todo ese trabajo de campo de los primeros meses, de los primeros 100 días, después hablábamos del ASPO, tuvimos la sensación de que eso había que captarlo. Nos habíamos mandado un montón de errores sin dudas. Y captamos por lo menos 3 grandes efectos, ¿no? 3 grandes efectos de esa forma de reconversión del trabajo estatal. Cómo el Estado reconvertía las jerarquías y las funciones, fronteras adentro del Estado, cómo funcionarios se ponían a hacer trabajo de trinchera, cómo trabajadores que no eran de áreas esenciales empezaron a trabajar en áreas esenciales, con todo lo que ello implica en el trabajo amateur, ponerse a atender gente con necesidades extremas. Empezamos a ver de qué manera el Estado, sin tener las vías tradicionales, utilizaba desde Gmails, desde llamados telefónicos con voluntarios del gobierno de la ciudad que se presentaban ante las familias para dar ayudas, generando situaciones que afectaban las dimensiones simbólicas de la autoridad estatal, que generaban desconfianza a los sujetos
que necesitaban la asistencia, ¿no? ¿De qué manera el Estado empezaba a reponer, retomando a un clásico Bourdieu, la autoridad estatal? ¿De qué manera reponía el efecto Estado y la confianza en un contexto donde aparecían flyers, memes y todo tipo de comunicación de cuidado, nos pueden estafar, estos que te llaman no son el Estado, te van a sacar plata, ¿no? Digamos, reponer la confianza. Recuperábamos cuáles eran las mediaciones, cómo las personas de alguna manera podían inscribirse en una prestación que acá seguramente la mayoría conoce, que es el ingreso familiar de emergencia, que supuestamente, que suponía personas con conectividad, computadoras y formas de, digamos, de comunicación que no todo el mundo tenía, por cierto, y menos las poblaciones en estado de mayor vulnerabilidad, y que entonces recurrieron a mediadores diversos, ¿no? Pero no los mediadores vistos como un problema de clientelismo político, sino las mediaciones como posibilitadoras, referentes sociales, políticos, religiosos, militantes, nosotros mismos como investigadoras e investigadores, ayudando a inscribir a gente al IFE, ¿no? Ayudando a facilitar y comprender de qué se trataban esas normas que ni nosotros comprendíamos después de estudiar estos temas hace 20 años, ¿no? Entonces, intentando entre nosotros, nuestro grupo, de codificar criterios, de qué habla cuando habla esta incompatibilidad. Los investigadores e investigadoras también nos convertimos en mediadores de la política social y de las situaciones de este tipo, en términos de nuestros múltiples roles, con mayor o menor éxito, por cierto. En este sentido digo, la pandemia nos deja, y este contexto nos deja muchos interrogantes, a nosotras en nuestro caso que nos interesa, y a muchos de los que estamos acá, imagino, sobre qué queda de esto que pasó en el Estado, qué queda de estos mecanismos, ¿no? Que insisto, muchos son previos, solo que pasaron a primer plano. Digamos, el carácter informal, el carácter difuso de las fronteras del Estado con la sociedad, de las fronteras internas, son tópicos de la sociología política clásica, que de alguna manera se ven reconvertidos o se muestran en primer plano en el contexto de pandemia. Pero también preguntas sobre qué queda en la investigación social de todo esto, de estas nuevas metodologías, de estas reconversiones de la metodología. Lejos de esperar preguntas o consultas, digo, me parece que lo importante por ahí es que después, bueno, seguramente habrá reacciones, ¿no? Reacciones y experiencias que han transitado cada uno y cada una de los aquí presentes en este contexto que nos tocó a nosotros también como investigadores e investigadoras de alguna manera reconvertirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, ahora le doy la palabra le damos la palabra a Leticia Vita. Leticia es investigadora del CONICET y es profesora adjunta con dedicación exclusiva a Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UBA. Así que, Leti, cuando quieras. Muchas gracias, felicitaciones a todos, a todas por las jornadas, por estas sextas jornadas. Es todo un logro y sabemos del trabajo que involucra organizar este tipo de eventos y más en este contexto, ¿no? Y también quiero agradecerles por el desafío. Como decía Pilar, estuvimos intercambiando algunos audios para un poco reflexionar y creo que vale la pena, ¿no? Reflexionar a veces en esto que mencionaba Pilar de los tiempos lentos, ¿no? Estamos corriendo tanto que por ahí tomarnos este tiempo lento para pensar en nuestro trabajo, en nuestras condiciones, en cómo nos afectó todo esto y cómo, como decía Marcelo, cómo vamos a seguir, ¿no? ¿Cómo sigue esto? ¿De qué se trata? Entonces, creo que es un desafío en muchos sentidos, ¿no? En lo personal, comencé en mi investigación en el GEOJA, en realidad integrando equipos de investigación en el 2005, y desde el 2007 me formé gracias a becas del CONICET y demás en el GEOJA. Me puedo decir que soy un producto del GEOJA, y un poco desde ahí voy a hablar también, tanto a los jóvenes y las jóvenes investigadoras del instituto, como a quienes participan de estas jornadas, como mencionaban ustedes, desde otros países, desde otros contextos, que bueno, también son parte de esta discusión. Entonces, bueno, invito también a compartir estas experiencias. Si hablamos de proyecciones de la investigación en este contexto, claro, el pronóstico, el diagnóstico en sí es negativo, no estoy diciendo nada nuevo con esto, ¿no? No me voy a detener en esto en detalle, pero sí me gustaría de alguna manera recuperar algunas de estas dimensiones, ¿no? La pandemia ha puesto de manifiesto desigualdades que ya existían, ¿no? Esto lo sabemos. En el ámbito científico y académico que más nos toca, se ha constatado, varios estudios ya lo constatan,
una clara disminución muy fuerte de la productividad científica, sobre todo de las mujeres, en comparación con los varones. En todos los ámbitos, no solo el jurídico, pero uno de los principales parámetros por el cual se nos evalúa como investigadores, como investigadoras, es las publicaciones, ¿no? Y las publicaciones de alto impacto, no cualquier publicación, ¿no? Y estas publicaciones, estos estándares, también son parámetros para futuro, ¿no? Porque van a determinar aspectos centrales de nuestra carrera, las chances de conseguir o promover en un cargo más alto, obtener subsidios, avanzar en nuestras investigaciones. Mujeres o personas a cargo de cuidados en general, publicamos menos, entonces vamos a tener menos oportunidades. Las razones de la inequidad, bueno, también han sido muy estudiadas, pero apuntan siempre al incremento de las tareas de cuidado, ¿no? y domésticas en este tiempo de pandemias. A cargo, sobre todo, de mujeres. Esto no quiere decir que en este contexto muchos hombres, que yo creo que han realmente descubierto lo que es trabajar con un niño subido a la cabeza, o lavar platos y cocinar en un ciclo infinito que no se acaba nunca, pero sí, igual el mayor peso de esto sigue cayendo sobre las mujeres. Y aclaro, no estamos hablando solo del cuidado de niños pequeños, ¿no? Porque hay jóvenes investigadoras con hijos, hijas, pese a que la maternidad también es muchas veces una decisión que se posterga, ¿no? También pensando en esto, ¿no? En la falta del apoyo social, en la institucional, en la precariedad laboral que implica una beca de investigación, que hace que siempre lo dejemos para más adelante porque justamente nuestra vida es muy inestable en esos primeros momentos de iniciar una investigación, ¿no? Pero se presentan muchas otras situaciones, ¿no? que atraviesan, que tienen que ver con el cuidado, como mencionaba Pilar, a personas mayores, a familiares, que también implican una carga emocional y laboral muy fuerte, ¿no? Y a esto me gustaría agregar también las barreras, las otras barreras que tienen que ver con el acceso a la conectividad, ¿no? Parece que lo damos por sentado, pero no todos realizamos investigación en las mismas condiciones. Hay becarios, becarias con estipendios congelados hace años, que tienen que afrontar sus gastos de conectividad y de tecnología con lo que cuenten para realizar sus investigaciones, ¿no? El GIOJA nos brindaba un espacio confortable, donde tenían acceso a tecnología, a internet, a materiales, que hoy no podemos utilizar, ¿no? Que ojalá, como decía Marcelo, se va a ir progresivamente a empezar a volver a utilizar. Pero hasta el momento yo no he escuchado de políticas institucionales de manera excepcional, ¿no? Pero ni siquiera en ese sentido, de apoyo institucional de la UBA o del CONICET a la investigación en este contexto, ¿no? Ni de becarios, ni de investigadores, ni nada por el estilo. Y una de las preocupaciones iniciales también de este periodo de cuarentena y más generalizadas también tuvo que ver con los sistemas de evaluación, ¿no? ¿Cómo se va a contemplar a futuro esta brecha? ¿Cómo a futuro, en un futuro, no solo ingreso a carrera de CONICET, porque puede haber otros ámbitos de desarrollar la investigación, ¿no? Pero, o la docencia, ¿no? En futuros concursos docentes, en una evaluación para la dirección de proyectos o de becas que suceda dentro de 3 años, dentro de 4 años. ¿Cómo se va a evaluar esa brecha, esa diferencia de productividad entre una persona que tuvo a su cargo cuidados o atravesó distintas experiencias complejas en esta etapa y otra persona que estuvo en mejores condiciones de producir académicamente? Es muy difícil, ¿no? De alguna manera cuantificar esto y darle una respuesta a esto. No quiero detenerme, como decía, mucho más en este diagnóstico tan oscuro, pero para quien se encuentra escribiendo una tesis, que probablemente sea la mayoría de ustedes, tratar de concentrarse, más allá de que tengan o no estas tareas de cuidado, es claramente complicado en este contexto, ¿no? La incertidumbre, como decíamos, estas distintas brechas en un futuro académico, porque las becas, por más prórrogas que se les vayan dando, se acaban, ¿no? Y hay que terminar nuestros trabajos de investigación. Entonces, en este contexto que ustedes ya conocen, que están viviendo en los últimos meses, me gustaría partir de este diagnóstico, en realidad, para detenerme en la pregunta de cómo trabajar, cómo organizarnos colectivamente frente a los desafíos que se nos presentan, ¿no? Incluso aunque mañana mismo hubiera una vacuna y volvemos todos al GIOJA, ¿no? Pero ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentar esto que ya sucedió y que está sucediendo, ¿no? Estas
desigualdades en las condiciones de producción de nuestra investigación, de nuestro trabajo de investigación, ¿no? En lo que hace a la reconvención de nuestro trabajo en la pandemia, cómo nos reinventamos, yo solo tengo ahí dos mínimas reflexiones para aportar, muy pequeñas, que tienen que ver con por ahí mi ámbito de investigación, y una que tiene que ver con este ámbito que es el GIOJA, ¿no? Y el Instituto GIOJA, ¿no? La primera es justamente con esto último, con la interacción con otros y otras investigadores en el instituto. Tuvimos que pensar otras formas de intercambio, ¿no? Como decía recién Pilar, ¿no? Reemplazar esas charlas de pasillo del instituto que tanto generan, ¿no? que tanto producen por otras instancias. Esas presencias que ahora se convirtieron en otra cosa o de otra manera, ¿no? Y la virtualidad, sin embargo, y eso también hay que decirlo, permitió tal vez espacios de interacción distintos, pero que también han sido valiosos, ¿no? Y que han sido producto del esfuerzo de muchas personas. Por ejemplo, la capacitación de Ley Micaela que tuvimos en el marco del Instituto GIOJA. Fue todo un desafío. ¿Cómo hacer una capacitación de ese estilo de manera virtual, con todo lo que implica? Bueno, muchos de ustedes que están aquí presentes lo vivieron, lo experimentaron. Otros seminarios también que se fueron dando, donde la participación tal vez fue variando, hubo participación internacional, hubo participación de investigadores, investigadoras que tal vez en otros momentos no podrían haber participado, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de interacción se convirtió en otra cosa y eso fue algo para valorar, algo para destacar. También la posibilidad desde el ámbito de cómo investigar y cómo trabajamos, yo creo que otro aspecto, si se quiere, para rescatar positivo, fue el de posibilitar reuniones de equipos de trabajo mucho más expeditivas y con mucha mejor concurrencia que antes, ¿no? Con posibilidad de conectarse desde distintos lados, ¿no? Me imagino un futuro cercano en el que las reuniones presenciales que se puedan evitar, se van a evitar, y potenciaremos tal vez nuestra presencia en otras reuniones de equipos o de trabajo que requieran esa atención, ¿no? Desde lo metodológico lo veo un poco más complejo, ¿no? Porque mi investigación, yo me dedico a la cuestión de los derechos sociales en una perspectiva histórica y de la teoría constitucional y política, y mi investigación necesita de hemerotecas, de bibliotecas y de archivos. En marzo cerraron todos, y hoy siguen cerrados, y sin protocolos y sin perspectiva de apertura. Una biblioteca, una hemeroteca o un archivo que probablemente no sean lugares de concurrencia masiva, pero no parece que hubiera mucha voluntad por abrirlos. En este marco cobran importancia distintos recursos, ¿no? Las redes, compartir recursos con otros, intercambiar materiales, bueno, ese tipo de recursos, lo que ya está digitalizado. Pero por otro lado, se plantea un desafío, creo, y es interesante plantearlo en este marco de la investigación jurídica, ¿no? El desafío de la digitalización de muchas fuentes, jurídicas y no jurídicas, ¿no? Pero en nuestro ámbito más inmediato del GIOJA, pienso que, por ejemplo, el GIOJA fue pionero en digitalizar una de las revistas de historia del derecho más relevantes, que es la revista LeBN, que hoy solo está colgada en internet, solo está disponible en el repositorio del GIOJA, ¿no? Eso es un trabajo también que lleva tiempo, horas de personas que han digitalizado este trabajo, ¿no? Y que implican, que amplían este acceso a la investigación, ¿no? ¿Por qué no pensar en planes más ambiciosos? ¿Por qué no pensamos en digitalizar más fuentes, más elementos que producimos y que necesitamos para nuestra investigación? ¿Por qué no pensar en convenios con hemeroteca, ¿no? Y no me quiero ni meter en el mundo de las fuentes judiciales, ¿no? Los archivos de tribunales, que también tienen toda una discusión sobre, bueno, qué digitalizar, qué no, y los recursos para hacerlo, ¿no? Desde UNESCO, desde distintos sectores se está potenciando este camino, la digitalización, y es una materia pendiente que la pandemia volvió más urgente. Pero me gustaría detenerme sobre todo en aquello que, dejando de lado lo metodológico, cómo esto afectó en particular mi investigación, en pensar con ustedes, e invitarlas a debatir sobre esto, cómo podemos transformar o revertir esta situación de desigualdad en las condiciones de trabajo, en investigación que mencionaba al principio, ¿no? Y voy a mencionar 10 puntos cortitos, pero 10 puntos que creo que
bueno, que desde mi punto de vista me parecen relevantes, y creo que algunos lo estuvimos charlando con Pilar, me parece que son tal vez relevantes para este contexto. El primer paso, creo, el primer punto, que tal vez porque es obvio, pero no es por eso menos importante, es el de tomar conciencia de algo que dijimos al principio, que es que nuestro trabajo es colectivo, ¿no? Y se potencia en lo colectivo. Yo creo que las mejores experiencias creativas y productivas de mi vida académica en el Instituto Gioja son y fueron colectivas, ¿no? Y en ese sentido me gustaría destacar en este contexto que estas mismas jornadas fueron producto de una incomodidad colectiva, ¿no? Las primeras jornadas que se hicieron en 2009, si no me equivoco, fue un poco producto de sentir que necesitábamos este espacio, que el Gioja pagaba para que pudiéramos ir a unas jornadas que se hacían en Mar del Plata, que, bueno, obviamente el esfuerzo era muy grande para realizarlo, pero sentimos que podíamos hacer algo similar o mejor en nuestro ámbito, ¿no? Y a partir de esa incomodidad colectiva, a partir de esa inquietud, fue que se iniciaron estas jornadas, ¿no? Entonces, yo creo que, obvio que este panorama, este contexto, invita a desanimarse, invita a aislarnos, pero se gana mucho más cuando la prioridad no es solo nuestro desempeño individual, nuestra tesis, nuestra investigación, sino algo colectivo, algo más grande, ¿no? Tal vez es una falsa impresión o un prejuicio mío, pero a veces siento que falta este impulso colectivo en muchas generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, por eso también valoro muchísimo que todo este esfuerzo que ustedes están haciendo en mantener estas jornadas y en este contexto particular habla de ese impulso colectivo. Y esta organización colectiva implica también demandar. ¿Demandar qué? ¿A quiénes? Bueno, demandar a las autoridades del instituto, de la facultad, de los organismos de ciencia y técnica. Para eso hay que organizarse. No dejemos que la pandemia diluya esta forma colectiva de construir poder y de cambiar las situaciones, ¿no? De nuevo, los mayores logros los hemos conseguido siempre organizándonos colectivamente. Eso lleva más trabajo, le quita tiempo a nuestra investigación, a nuestra tesis, a nuestra familia, a otras cosas, pero les aseguro que vale la pena. ¿Y qué reclamar? Bueno, sin duda, en primer lugar, la incorporación de una mirada de género, una perspectiva de género en todos los niveles, ¿no? Una perspectiva que nos permita visibilizar la brecha de género, sin prejuicio de otras brechas, ¿no? Pero para poder actuar sobre ellas las tenemos que ver. ¿Qué pedimos también? Prórrogas de postulación de becas, de informes, de renovaciones, de becas en sí mismas, pero también hay que ir por más, ¿no? Es necesario demandar programas, subsidios, becas especiales para investigadores, investigadoras que tengan tareas de cuidado a cargo o problemas de conectividad. Como lo decía Marcelo al principio, ¿no? Esto de la materialidad de la investigación hay que reclamarla, ¿no? No alcanza solo con la flexibilidad, que es muy necesaria, sino que necesitamos también políticas de discriminación positiva y de acción sobre esas condiciones materiales de la investigación. ¿Cómo hacemos para llevar justicia social a la investigación? Creo que la conocida distinción de François Dubet entre igualdad de oportunidades e igualdad de posiciones nos puede servir para pensar en esto, ¿no? La investigación es un espacio meritocrático por excelencia. Pero estos méritos responden a condiciones materiales concretas, ¿no? Entonces es necesario mejorar esas condiciones de existencia en la investigación, que, bueno, si en el plano nacional son complejas, si en CONICET son complejas o en otros institutos, habrá que pedirlo a lo más cercano, ¿no? Y acá recupero lo que traía Marcelo. La Facultad de Derecho es una de las que menos dedicaciones exclusivas tiene. Hay que pedirlas, hay que reclamar por estas dedicaciones exclusivas para que estos y estas jóvenes investigadores que estamos formando no salgan del sistema, no pierdan el sistema, ¿no? Se queden en nuestra facultad y formen a nuestras futuras juristas y a nuestros futuros juristas. ¿Cómo llevarlo esto a otros ámbitos, como por ejemplo el editorial? Esto es posible también. Y ahí tomo el ejemplo autorreferencial, pero me parece muy valioso, de la revista del Instituto Gioja, que históricamente ha sido integrada y actualmente lo es también mayoritariamente por jóvenes investigadores, investigadoras y becarias, ¿no? Yo pertenezco a la parte antigua de la revista, pero la mayoría históricamente ha sido de una revista de becarias, ¿no? Y entonces, actualmente tomamos la decisión de priorizar la publicación de mujeres investigadoras, ¿no?
Y esto no es casual, y creo que ahí la reflexión que me gustaría traerles es que cuando ocupamos un espacio de poder, de gestión, por más pequeño que sea, hay que hacer un uso que apunte a disminuir esta brecha o a lo que se entendía como una especie de justicia social en la investigación, ¿no? En definitiva, está en nosotras, está en nosotros tomar la decisión para cambiar algo. Y lo mismo, diría, puede pensarse para la organización de nuestros próximos eventos y actividades académicas a futuro. ¿A quiénes vamos a invitar? ¿Con quiénes dialogamos? La pandemia puso en evidencia la inequidad brutal en la integración de paneles en nuestra facultad. Algo que fue denunciado por la red de profesoras, fue denunciado por el programa de Género y Derecho, ¿no? Por distintos espacios. Esta manera de generar espacios, ¿no? Tratar de luchar por espacios más equitativos de producción académica, más igualitarios, nos lleva a recurrir a nuestras redes, también a garantizar una equidad de género, pero también etaria, ¿no? Integrar también a investigadores e investigadoras en formación para nuestros futuros eventos, ¿no? Toda decisión de integración de paneles, diría, también es política, ¿no? Y está en nosotros. Y lo mismo podría decir respecto del trabajo de investigación grupal, ¿no? El GIOJA cuenta con, como decía Pilar al principio, ¿no? Con equipos de investigación muy activos, muchos de los cuales han formado ya generaciones de investigadores e investigadoras. Yo tengo la fortuna de integrar uno de esos espacios. Elegir los grupos de investigación en los cuales nos acercamos también es algo decisivo, ¿no? Tal vez haya personas escuchando este panel desde Facebook que hoy por hoy no integran un equipo de investigación. Tal vez ni siquiera saben qué equipos de investigación existen en el ámbito de derecho y en el ámbito del GIOJA. Por eso, si no están en un grupo de investigación, acérquense a uno. En la página del GIOJA están publicados los proyectos actuales, los pasados, pueden ver trayectorias. Y si ya integran un equipo, ¿no? ya forman parte de un equipo, también no es menor preguntarnos cómo se trabaja en ese equipo, ¿no? Se terminan las tesis, existe un crecimiento, se generan oportunidades. Más allá de elegir un tema de investigación, también es importante elegir con quiénes trabajamos, desde lo personal, desde lo profesional, ¿no? Pero también elegimos los grupos que integramos. Y ya cerrando, por último, si integramos un grupo de investigación, también es importante trabajar en equipo, ¿no? Aportar al grupo, reconocer los logros del grupo. No quiero ser monotemática, pero el trabajo de investigación no es individual, no es solo individual, es colectivo, ¿no? Hay que reconocerlo porque lo que logramos, yo desde lo personal lo puedo decir, todo lo que he logrado en investigación, parte de mi mérito, de mi esfuerzo, pero en gran parte es fruto y producto del trabajo de otras personas, ¿no? Y ese reconocimiento colectivo también engrandece nuestro trabajo de investigación. Y por último, invitaría a preguntarnos, bueno, ¿qué oportunidades nos presenta este contexto para investigar? ¿Presenta alguna? Bueno, algo se ha dicho hasta ahora. Quiero creer, y con esto me gustaría cerrar, que la crisis, como toda crisis, nos puede ayudar a unir esfuerzos, pero sobre todo a tener una academia más empática, ¿sí? Más consciente de la dimensión de cuidados, de la dimensión humana de lo que implica la investigación, más consciente de la situación de incertidumbre o situación compleja que puede estar atravesando otra persona, ¿no? Más realista en lo que hace a plazo, más amable en nuestra manera de trabajar colectivamente. Y ojalá que también sea una manera más justa, porque cada uno, cada una de nosotros también hará su aporte para que así sea. Muchas gracias de nuevo por la invitación y seguimos el debate. Muchas gracias, Leti. Bueno, ahora abrimos a comentarios y si tienen ganas, preferimos que los escriban, así que, o a menos que alguien tenga muchas ganas de hacer un comentario en voz alta. Bueno, preguntas por el Facebook no hay, pero entonces parece que podemos dar por concluida la charla, el panel de apertura. Y nada, en nombre de todo el grupo les agradecemos mucho su participación en este panel y esperamos, y bueno, a Pilar, a Marcelo, a Leticia y también a Claudia y a Laura
y a todo el equipo del GIOJA. Así que Gracias a nada, muchas ustedes. gracias. Muchas gracias, esperamos verlos y verlas en las mesas que van a continuar el día de mañana, y que también podamos retomar, quienes coordinamos las mesas, lo que se trabajó en este panel, que va a estar en el Facebook del instituto, así que sería bueno que como coordinadores y coordinadoras podamos retomar algunas de estas discusiones también en nuestras mesas el día de mañana. Muchas gracias a todos y todas. Sí, Los Cami. invitamos al panel de cierre mañana a las 6 de la tarde. También se va a transmitir por Facebook. Exacto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.